Pero también Andrés ha fotografiado los eclipses de eclipse solar que nosotros vimos en Palmira. Él estuvo en Huila fotografiándolo y luego hubo un eclipse solar que se vio en México y él se fue a México a fotografiarlo. Entonces, me gusta mucho esto de fotografiar eclipses, he aprendido mucho y hoy nos va a enseñar un poquito sobre esto. Entonces, bienvenido Andrés, muchas gracias por uno de nuevo. Y pues espero que se disfruten la charla. Pues no, eso sería. No tenemos más actividades programadas, solo esta charla. Pero hoy no hay juegos con balón. Hoy no hay juegos. Bueno, los que se quieren quedar, tal vez pensamos en algo. Pero por ahora, bienvenido bueno, Andrés y gracias. Listo, entonces si quiere fuera luces. Uy, está bien, se ve contrastado. Bueno, hay a medias, pero la idea entonces es que hoy aprendamos, bueno, aparte de cómo capturar el próximo eclipse que viene, que ya se sabe la fecha, ¿no? ¿Claros todos con la fecha del próximo eclipse? Que no van a decir, pues, ay, es que el 14 en la tarde, ¿cómo así que hay eclipse? Y después resulta que fue en la madrugada. Entonces, pilas con eso también porque nos puede empezar a dar algunos dolores de cabeza. Entonces, la charla de hoy en general es todo lo que debes también primero saber del eclipse lunar, cómo funciona, qué requisitos necesitas también para poderlo capturar y cuál es la mejor manera de poderlo pues, registrar de manera óptima. Entonces, pues, vamos a resumirlo en unas cuantas cositas. Entonces, primero, todo lo que debes saber del eclipse, cómo capturar este eclipse lunar y un poquito más. ¿Listo? Entonces, si se preguntan nuevamente, pues, ¿quién soy yo? Es una pregunta un poco difícil de contestar sin darles un resumen muy grande, así que afortunadamente existe la inteligencia artificial. Entonces uno le pregunta a Bing, ¿quién soy yo? Y les bota todo ese montón de cosas. Si las quieren leer, pues lo pueden hacer. De ahí lo que más destaco es que el año pasado, aquí justamente de este proceso de captura de imágenes astronómicas, sacamos un libro que se llama El firmamento sobre Colombia, editorial de la Universidad Nacional, que fue presentado en la Feria del Libro. Esperemos que este año pues sigamos ahí representando a la universidad en la feria con nuevos y diferentes volúmenes. Aparte de eso, pues he tenido la fortuna de, con este, entre comillas, oficio o trabajo, pues viajar a distintos países para capturar el cielo. Como decía Sebastián, tuve la oportunidad de visitar México el año pasado para registrar el eclipse total de sol, una experiencia que honestamente es de las cosas que hay que hacer antes de morirse. Y una vez se los digo porque por más de que de pronto ustedes tuvieron la oportunidad de ver el eclipse anular aquí en Colombia en el año 2023 en octubre, pues entre ese y el solar total es muy, 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 muy espectacular. O sea, la diferencia es enorme. Aparte de esto, pues también colaboró con distintas entidades, pues obviamente aquí con el Observatorio Astronómico Nacional en toda la parte de la instrumentación astronómica óptica y pues aparte en otras entidades como el Planetario de Bogotá, otras universidades y demás impartimos también cursos y actividades relacionadas a la captura de imágenes astronómicas. Así que en esencia son más o menos unos 10 años de trayectoria. Ahí les doy un pequeño brochazo como de lo que he podido capturar a lo largo de los años. Obviamente son muchas más cosas, fotos aquí en Colombia, fotos fuera de Colombia. Y pues aparte de objetos celestes como estos, que son nebulosas, galaxias, cúmulos de estrellas, objetos que seguramente hemos visto por ahí representados en imágenes y en distintos textos. Esta me encanta porque es una animación por allá en los cielos chilenos, que son las galaxias de las nubes de Magallanes. Solamente son fácilmente visibles allá. Aquí también se ven, pero son muy bajitas. Y aparte de estos registros, digamos que difusos de objetos oscuros, a mí me encanta siempre fotografiar lo que son nuestros cuerpos del sistema solar, lo que son Sol, Luna y los planetas. Para mí siempre han sido objetos de gran interés y gran belleza, aparte pues porque uno siempre en esas capturas astronómicas empiezas con la Luna. Es lo más fácil que hay, es lo más sencillito, digamos, ustedes que tienen acceso afortunadamente aquí a los telescopios del Observatorio Astronómico, pues ustedes ya sabrán que es un momento de mirar nuestra luna, coger nuestro teléfono y empezar a hacer algunas capturas. Así empecé yo hace más de 10 años. Y a partir de ahí, pues ha sido una evolución de pues, adquirir equipo, adquirir más conocimiento y empezar poco a poco a buscar la mejor manera de capturar objetos celestes. Entonces, eso es un gran brochazo así en resumen, en 2 minuticos, así que pues hablemos de las generalidades de lo que viene. Entonces, generalidades del eclipse lunar. Seguramente todos hemos visto este famoso dibujito, ¿verdad? De donde representamos la órbita de la Luna, la posición del Sol, la posición de la Tierra. Obviamente esto no está a escala, ni por asomo. Y entendemos que el fenómeno del eclipse ocurre
ya sea cuando la luna se interpone, ¿cierto? Entre la Tierra y el Sol, ocurre un eclipse solar. ¿De qué tipo? De cualquier tipo, ¿no? Solar, puede ser parcial, total, anular, bueno, depende de la configuración de la luna en esta posición. Y luego, si nos encontramos en esta posición, encontraremos un eclipse lunar. Puede ser parcial, ¿cierto? Recuerden que el año pasado, en agosto, tuvimos uno que fue parcial, que es una pequeña mordidita ahí que no se ríe porque ese fue un día un poco frustrante aquí en Bogotá. Pues, digamos, son cosas del oficio, las nubes no siempre ayudan, pero entendemos que en esta configuración, ¿cierto? Donde la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, encontramos un eclipse. Es lo que siempre nos han pintado como el dibujito. Pero si nosotros realmente vemos la escala correcta, donde ya pues, la Luna y la Tierra se encuentran a la distancia correcta, podemos entender la configuración de este fenómeno. Entonces, tenemos la Luna orbitando la Tierra. Más o menos, ¿saben cuánto dura ese periodo orbital? ¿Cuánto se demora la Luna en darle una vuelta a la Tierra? ¿Duró? 28 días. ¿Y cuánto dura entre fase y fase? ¿Han visto? ¿Algunas han cronometrado? Si es luna llena, ¿cuánto se demora hasta la próxima luna llena? Un mes. Pues de ahí viene el mes. Se llama una lunación completa. Un momento, o sea, el cambio en el cual la luna pasa de una fase completa a una fase completa, por ejemplo, de llena a llena o de nueva a nueva. Es más fácil de llena a llena. Eso dura exactamente un mes. 29.80 y pico días. Entonces, claro, ese periodo orbital de revolución alrededor de la Tierra, pues tiene más o menos una duración de 28 días. De fase a fase dura un poquito más, dura 30, dura un día y medio más, porque en esos 30 días, ¿cierto? La Tierra y la Luna le dieron un pequeño movimiento alrededor del Sol. Entonces, para que vuelva todo a alinearse, tienen que pasar un par de días más, ¿listo? Entonces, claro, aquí tenemos esta configuración, y es lo mismo que veíamos en el dibujo. Tenemos a la Tierra, el Sol por allá en la Conchinchina, y tenemos allá la Luna. ¿Hay eclipse ahí? Según lo que vimos del dibujo anterior. ¿Cierto que sí? Otra vez. Entonces, ahí está el dibujito. ¿Cierto? Entonces tenemos la configuración, Sol por allá en la porra, Luna por acá y la Tierra por acá. Entonces simplemente esperamos a que la Luna se ponga en esta posición y decimos que va a ocurrir un eclipse. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Sí, pues según el dibujo que acabamos de ver, pero no en la realidad, porque no estamos viendo la cosa en 3 dimensiones. Resulta que en esa configuración, la sombra de la Tierra le pasó por arriba. No hubo eclipse. El siguientes 15 días no hay eclipse. Tiene que realmente no solamente coincidir que la Luna se encuentre allá detrás en la Tierra, sino que las sombras coinciden en 3 dimensiones, lo cual no es fácil. Y de hecho esto hace que los eclipses sean un fenómeno raro. ¿Cuándo fue el último eclipse de Luna? Total, o sea que se veía así chévere. ¿Recuerdan cuándo fue? ¿Hace cuánto? ¿Recuerdan? ¿Hace cuánto fue? 3 años. Ya van a ser 3 años. Mayo del 22 fue el último eclipse lunar. Así que realmente es una oportunidad para volver a ver un fenómeno muy raro. Recuerden que incluso el solar es bien raro también. En promedio los eclipses se dan, específicamente el solar, cada año y medio. Digamos en promedio. Y aparte de esto, también podemos identificar temporadas de eclipses. No se pueden dar eclipses cuando quieran. Hay temporadas para eso. Entonces, ¿por qué ocurrió lo que vimos? Entonces, si se dan cuenta, pues la órbita lunar versus la órbita terrestre alrededor del Sol no están perfectamente alineadas. Y esto genera ese desfase que vemos ahí. Si estuvieran perfectamente alineadas, pues qué bonito, porque habría eclipses cada 15 días. Y pues serían ya hasta aburridos. Ya haría uno, pues otra vez eclipses. ¿Qué más da? El hecho de que no están alineadas hace los eclipses realmente un evento bastante fascinante y, de hecho, bastante raro. ¿Y por qué no están alineadas? Bueno, cosas orbitales cuando se formó la Tierra y cuando se formó la Luna respecto de la Tierra. Entonces vamos a llamar en este caso al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que se llama la eclíptica, ¿cierto? Eso forma un plano, ¿no? Es como girar alrededor sobre una mesa, ¿verdad? Y el movimiento que hace la Luna alrededor de la Tierra lo hace sobre una mesa inclinada, respecto de esta que está aquí. Y estos dos planitos, estas dos mesas, están separadas por 5 grados y 9 minutos de arco. O sea, es un angulito que hace que no siempre coincidan estas sombras. Ahora es importante aclarar una vaina. Y es que, como son dos planos, ¿cierto? Son dos elipses, en este caso, vamos a hablarlo específicamente. Entonces, estas elipses se intersectan por acá, en un puntico,
¿cierto? Se atraviesan entre sí, es como tener dos hula hula que se agarran entre sí, chueco, diagonal. Entonces, esos punticos son importantes y les vamos a denominar como un cuadradito. Ese cuadradito es realmente importante para entender el eclipse. Entonces, aquí tenemos la configuración que va a ocurrir el próximo 14, recuerden, noche del 14 de marzo de este año presente. Entonces, esta es la configuración orbital. Tenemos aquí la Tierra, por aquí tenemos la Luna, lejísimos, por allá tenemos al Sol y tenemos estos cuadraditos. ¿Listo? Estos cuadraditos vamos a marcarlos como un cuadradito vacío, un cuadradito lleno y también vamos a denominar aquí también unos punticos súper importantes, unas bolitas, unas esferitas. ¿Qué son esas esferitas? Entonces, noten una cosa muy particular. Cuando yo le doy reproducir esta animación, miren que veo la Luna, ¿cierto? Se está moviendo y se está acercando a uno de estos cuadraditos. Y cuando se acerca lo suficiente, va a desaparecer. ¿Qué ocurrió ahí? El eclipse, ¿cierto? Ahí ocurrió el eclipse, justo en ese punto. Entonces, lo que vemos es que si se dan cuenta, estos cuadraditos que les estoy mencionando, que es justamente el punto pivote, llamamos, es como un punto de inclinación respecto a esos dos planos, recordemos, el plano de movimiento de la Tierra alrededor del Sol y el plano de movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, que es donde puede ocurrir ese fenómeno del eclipse. ¿Cómo se llaman todos esos punticos? Vamos a bautizarlos. Entonces, los punticos donde esos dos planos se inclinan uno respecto al otro, los vamos a llamar los nodos, ¿vale? Los nodos de la órbita. Y como esta órbita no es un círculo perfecto, ¿cierto? Leyes de Kepler, entonces decimos que hay un punto de mayor cercanía a la Tierra o al cuerpo principal y un punto de mayor lejanía. Entonces, vamos a denominarlos peri como cercano, geo de Tierra, apo lejano y geo de Tierra. Entonces, miren que la configuración orbital para este 13 de marzo implica que la Luna va a estar en uno de los nodos de la órbita y aparte va a estar cerca del apogeo en luna llena, porque el eclipse ocurre es en luna llena, ¿cierto? No vamos a poder ver nunca eclipses por allá en cuarto creciente. Entonces es importante mencionar que hay una línea súper importante que une estos nodos y esta es la realmente razón de que ocurran los eclipses. Vamos a decir que hay una temporada o hay una configuración especial para que ocurra el eclipse y significa que estos dos nodos orbitales tienen que estar apuntando al Sol. Si no, no hay eclipse y no puede haber eclipse. ¿Por qué no puede haber eclipse? Porque si esto no está mirando para allá, la sombra de la Luna o de la Tierra está pasando por encima de ella o por debajo de ella y no hay eclipse. Y noten algo muy particular. Este punto en el cual apunta hacia allá, pues coincide casualmente en este eclipse con un casi apogeo. ¿Qué implica eso? Que para este eclipse vamos a tener una especie de mini luna. Es un eclipse total de luna, llena, pero en apogeo. Así que la luna está aproximadamente un 14% más pequeño del usual. ¿Vale? Entonces, otra consideración para este eclipse. Es una mini luna, entre comillas. A todos nos encanta decir a veces noticias como, ay, la superluna de no sé cuánto. Bueno, esto es al revés. Esta es la mini luna de eclipse, ¿vale? Entonces, identificamos temporadas de eclipses. Entonces, en general, recordemos que tenemos dos planitos que se intersectan y en el punto donde se intersectan formamos los nodos de la órbita. Y en la línea que une estos dos nodos tiene que mirar al Sol para que ocurra un eclipse. Si no, no hay eclipse. ¿Listo? Claro como el agua. Y era porque los nodos tenían distintas bolitas, distintos colores. Uno está rellena y otro no. Pues que a uno de esos nodos, que es justamente si yo identifico la Tierra como referencia, miren que la Tierra está paradita como debe estar, para allá es el norte y para abajo es el sur, ¿cierto? Como usualmente la representa. Obviamente eso es arbitral. Así lo escogimos hace mucho tiempo y así se quedó. Entonces, la zona norte o la parte superior del plano de la órbita terrestre, decimos que es la zona pues, norte, ¿cierto? Y si el cuerpo celeste está descendiendo o ascendiendo, en este caso, del plano de la zona sur del plano orbital a la zona norte, decimos que por este nodo es donde asciende el objeto, pasa de sur a norte. Y por este es donde desciende, ¿no? Pasa de norte a sur. Entonces, si se dan cuenta en la configuración que vimos atrás, ¿en qué nodo estamos? En el nodo que desciende, ¿vale? Nodo cuadradito lleno es ascendente, nodo que está vacío es el descendente. Así que no solamente la luna va a estar en mini luna, sino que va a estar pasando del hemisferio norte al hemisferio sur, celestes. ¿Listo? Entonces, esto es importante
mencionarlo en esta situación. Entonces tenemos una luna que pasa de sur a norte, ¿vale? Mini luna y aparte pues tenemos luna de eclipse. Y referencia acá. Entonces para pintarles ahora el panorama bien hecho, más estructurado, tenemos la misma pinturita, el mismo dibujo, pero ahora sí tenemos que pintar todos los nodos, como debe ser. Entonces recuerden, estamos cerca al apogeo, ¿cierto? La luna está más lejos usualmente de la Tierra y estamos en uno de los nodos. Resulta que, pues recuerden que esa línea tiene que estar mirando para allá. Hay un adicional, un dato adicional, y es que la luna no tiene que estar ahí perfectamente con el nodo si no ocurre el eclipse, no. Hay una tolerancia, ¿vale? Hay un espacio, digamos, grandecito, sobre todo con la luna, con el eclipse lunar, y es más o menos a unos 17 grados, o sea, si ustedes miran todo el círculo de la órbita lunar como si fuera un círculo perfecto y marcan más o menos una referencia alrededor del nodo, unos 17 grados hacia arriba, o sea, en cualquier dirección de movimiento, alrededor de eso es que va a ocurrir un eclipse. La luna que estar más o menos entre 17 grados alrededor de uno de esos nodos para que ocurra el eclipse de luna. Y asimismo, al otro lado para que ocurra un eclipse de sol. ¿Vale? Son fenómenos, entre comillas, simétricos a nivel, digamos, de la configuración órbita. Entonces, ¿qué va a pasar este 14 de marzo? Entonces, si ustedes estuvieran aquí parados, viendo en la noche y estuviera muy despejado, pues esto es lo que ocurriría. Tenemos nuestra fase de plenilunio, ¿cierto? Luna completamente llena. Y quiero que noten algo muy particular. Y es que el eclipse no ocurre o no empieza en cualquier punto de la luna. Ahí tenemos que empezar a identificar pues las características de la luna, ¿cierto? ¿Han visto las características lunares, más o menos? ¿Qué es esto? Un cráter, ¿no? ¿Qué cráter es? ¿Alguien sabe qué cráter es? Sí, que parece un balazo ahí en la luna. Ticho, bueno, no sé cómo lo pronunciamos, eso es holandés. De manera holandés, Tico, bueno, Tycho Brahe, bueno, en honor a Tycho Brahe, ¿no? De hecho, ahí está su querido pupilo por ahí cerca, bueno, ni tan cerca, está por acá Kepler, por acá está Copérnico, ¿cierto? Por acá está Grimaldi, por acá está Platón, bueno, hay muchos cráteres en la luna, sobre todo en lunas llenas donde menos se ven, porque justamente el sol les está dando de frente, entonces no se ve nada, o no al menos los más tenues. Tenemos características como los mares lunares, ¿verdad? ¿Puede identificar alguno de esos mares lunares? Por ejemplo, este que parece una pelotica, hablando de balones justamente hoy. Ese es el mar más clásico de todos. Es el primero que se ve cuando la luna empieza a crecer después de luna nueva. ¿Cómo se llama? El mar de la crisis. Pues claro, viene crisis, fecundidad, tranquilidad, serenidad, néctar, imbrium, procelarum, bueno, hay muchos mares en la luna. Pero es importante, aparte de esto, identificar, pues, bueno, ¿y dónde es el norte de la luna? ¿Dónde es el sur de la luna? ¿No se han preguntado cuál es el norte y el sur de la luna? Bueno, ya vamos a mirar. Entonces, miren el eclipse. El eclipse empieza a comer la sombra de la Tierra por esta parte. Más o menos recuerden más o menos por dónde fue, ¿cierto? ¿Cuánto durará este eclipse? Ahorita les digo. Pues ahí se comen completamente a la luna la sombra de la Tierra, hasta el último cachito por allá, queda completamente oscurecida. No me pregunten por lo rojo todavía. Queda completamente oscurecida. Y luego sale por una zona por acá lateral. Miren que no entra, no sale por la misma zona que entra. ¿Cierto? Es curioso ver ese fenómeno. Entonces miren, va saliendo, va saliendo, va saliendo y va saliendo. Aquí nos acercamos otra vez al señor Crisis y ¡pum! Sale por acá el eclipse. Entonces esto va a ocurrir el 13 de febrero. Entonces ahora sí podemos identificar norte lunar en esta posición, sur, este y oeste. Entonces, lo que es más o menos la luna aquí en Colombia, como ustedes la ven saliendo, ¿cierto? Ustedes la ven saliendo como más o menos así. La veo como un poquito ovalada, ¿no? Bueno, ven a ver si lo puedo corregir. Un segundito. A ver, ¿qué pasó? Porque eso está en 4/3. Ahora sí, ¿cierto? Ya no está ovalada. Ahora sí parece una luna. Entonces, norte, sur, este y oeste lunares. Entonces, claro, miren que más o menos cuando la vemos salir en Colombia, ¿cierto? De hecho, está alineado el sur con el sur. Más o menos. Y el norte con el norte. Así que si no nos rotamos esto unos graditos hacia que la ponemos como derechita, ahí sí se vería la luna saliendo por el horizonte. Acuérdense una fotico que les mostré antes. Una fotico que les mostré por acá atrás. Esta. ¿Ven cómo sale la luna? Por el horizonte. Esto es una sola toma, salió así.
Así sale la luna por el horizonte. Entonces, el sur lunar que identificamos cerca del cráter Tycho va para allá, para el sur, ¿cierto? Monserrate está viéndolo como para este lado, los que han vivido mucho tiempo acá. Entonces, a la derecha Monserrate es el sur, a la izquierda es el norte, derecho para allá es el oriente, entonces para arriba es el oriente y para abajo es el occidente. ¿Listo? Entonces, más o menos sería la configuración de posición de la luna. Entonces, volvemos por acá. Entonces, ahí identificamos los puntos cardinales lunares. Entonces, respecto a los puntos cardinales, fíjense que podemos identificar un punto de contacto. Entonces, el contacto del eclipse se daría por la zona suroeste, ¿cierto? Hasta que cubra completamente el disco lunar y luego la sombra, cuando salga, va a salir por la zona noroeste. ¿Listo? De la luna. Ahora, ¿alguien se ha preguntado qué pasaría si uno estuviera aquí parado, justo en el medio, en el momento del eclipse? ¿Qué estarían viendo? También un eclipse, pero es un eclipse de la Tierra. Un eclipse de la Tierra. Entonces, miren cómo se ve eso. Obviamente, ahí también nos vamos a dar cuenta qué partes del hemisferio terrestre son las que pueden ver el eclipse. Entonces, por aquí vemos a la Tierra, allá aparece el Sol brillando en la lejanía. Obviamente, esto no está a escala lumínica, esto obviamente quemaría toda la imagen. Es una simulación. Y miren, cuando empieza la Tierra ya a pararse y a tapar el disco solar, vemos qué partes geográficas están mirando hacia nosotros, hacia la luna en esos momentos. Miren, toda América. Toda América. Está cachito aquí en la Antártida, cachito al norte, los europeos, adiós, no van a ver eclipse. Y por aquí en Hawái empieza a salir parte del Pacífico y vuelve a salir el sol. Entonces, esto determina la posición geográfica. Es qué partes de la Tierra en este momento, cuando ocurre ese tránsito de la Tierra delante del Sol, o sea que desde la Luna vemos el eclipse, ¿cierto? Están viendo la Luna en esos momentos. Esa es la pregunta. ¿Qué partes del planeta ven la Luna llena durante el momento del eclipse? No todas. Entonces, en resumen, eclipse lunar de marzo, ¿cierto? Entonces, la sombra de la Tierra, pues, nuevamente, se va a comer la Luna. Por aquí vemos que la Luna empieza a llegar. Entonces, ahí vamos a ver los tiempos en horario universal para que los tengamos súper, súper claros. Recuerden que en horario universal, para tiempo colombiano, le quitamos 5 horas, ¿cierto? Entonces, empezamos a ver la Luna. Primer contacto con la penumbra, ¿vale? Penumbra, que es la parte de donde empieza lentamente, ¿vale? A quitarle ahí el brillo a la Luna. Esto ocurre como en torno a las 4:55 hora universal, o sea, a las 11:55 de acá. Ya se empieza a meter a la umbra de la Tierra, que se empieza como a desaparecer. Aquí es donde los antiguos nativos estarían gritando. 5:47, o sea, a las 12:47 horas de acá local, 50% parcialidad. La totalidad empieza justo aquí a las 6:26, a la 1:26 de la mañana. Toca trasnochar. El punto culmen del eclipse a las 2, a la 1:59, casi a las 2 de la mañana prácticamente. La totalidad termina a las 2:30 de la mañana, hora local, y aquí empieza otra vez a salir del otro lado. Ya aquí uno está cansado, entonces ya dice como, como reproducir esto al revés. No, mentira, no es igual, bien que no. Y 50% parcialidad a las 3:10 de la mañana, hora local, hasta las 4:05. Y ya prácticamente el eclipse penumbral ni se ve. O sea, es una manchita aquí de nada, que eso no se ve mucho. Realmente lo chévere es cuando empieza a comerse la sombra a la luna y toda la parte de las fases rojizas, que ya vamos a ver para allá, la parte rojiza. Entonces, hagan cuentas. ¿Cuándo empieza la totalidad y cuándo termina? Son más o menos, ¿cuánto? 1 hora y 5 minutos. ¿Cierto? Pero miren otra cosa, miren la trayectoria de la luna respecto de la sombra. Este eclipse no es el más largo posible. ¿Cuál es el eclipse más largo posible? Pues cuando la luna se atraviesa justo por el medio de la sombra de la Tierra. O sea, tiene que haber una coincidencia adicional. Y es que esta vez es de que está, mejor dicho, perfectísimamente alineado para que el eclipse dure lo mayor posible. El eclipse más largo que dura más o menos es 1 hora y media en la totalidad. Es bastante tiempo. Entonces, esto es lo que vamos a ver ese día, así que ese día, por favor, lleven mucho café, porque es hasta tarde, o hasta temprano, dependiendo cómo lo miremos. Y ahí es donde tenemos la respuesta. Miren, las zonas geográficas que van a poder ver el eclipse, aquí vamos a ver desde el inicio hasta el final. Entonces, habrán ciertas partes que van a poder ver la fase penumbral, que pues eso ni se ve, es simplemente una leve disminución del brillo
del disco lunar, por aquí desde África, pero pues eso ya no cuenta. Acuérdense la animación, ¿no? Que ustedes ven que África, pues, y Europa desaparece y ya no se ve nada. Entonces, miren, realmente los países que alcanzan a ver el inicio de la totalidad están sobre esta línea amarilla. Aquí empezamos a ver la totalidad. Miren, aquí hasta incluso por estas zonas de África y Europa, aquí Escandinavia, adiós, toda Europa para allá, adiós, ¿cierto? Aquí empiezan a ver la luna oscurecerse. ¿Y qué pasa? La luna, ¡pum!, se les mete bajo el horizonte y ya no ven más. ¿Listo? Aquí, a partir de esta totalidad y parcialidad, a partir de esta zona hacia acá, ya pueden ver todas las fases del eclipse, desde el inicio hasta el final, hasta prácticamente esta línea verde. Aquí ya los de Nueva Zelanda dicen, bueno, es una luna al amanecer. Es una luna al amanecer. De hecho, en Hawái va a amanecer la luna cubierta. Piénsenlo, ¿cierto? El eclipse está ocurriendo, y aquí apenas empieza a salir la luna por el horizonte. Entonces, allá en Hawái van a ver la luna saliendo eclipsada. Es una oportunidad muy bonita también para hacer una foto con el horizonte, como si fueran cuernitos, ¿cierto? Entonces, intentemos tomar fotos de la luna. Ahora sí. ¿Qué necesito para eso? Bueno, ¿han intentado tomarle fotos a la luna? ¿Alguna vez? ¿Con qué? ¿Con qué? Con el celular, con el telescopio. ¿Tienen cámara dedicada? Pues si tuvieran una cámara dedicada, también se pueden tomar fotos de la luna. Entonces uno ve estas fotos y dice, yo quiero esto. Quiero ver esa luna así, quiero ver en gran detalle este registro. Pero lo que obtengo es esto. Y uno dice, ¿qué hice mal? Bueno, resulta que no es culpa de ustedes. En realidad la luna es un objeto bastante pequeño. ¿Han pensado alguna vez? A pesar de que a veces vemos la luna salir por el horizonte llena y uno dice, es que luna tan gigantesca, tan espectacular, pues la realidad es un poquito más decepcionante. Uno espera esto, uno espera una luna gigantesca, brillante, llena de detalle con el horizonte. Ahí estás recién saliendo por el horizonte y no pasa. Y no pasa. Si uno la ve así bonita, gigante en el horizonte, saca el teléfono, que es lo primero que tiene en la mano uno, hace zoom, intenta como verla y no ve nada. No hay un puntico brillante, es difícil realmente capturar la luna. Y se han preguntado, ¿por qué realmente una la ve tan grande en el horizonte? Se ve una luna inmensa, a veces dan como si fuera hasta el fin del mundo, porque incluso está enrojecida a veces. Por ejemplo, hace poco que hubo incendios aquí en Bogotá, la luna se podía ver enrojecida al horizonte. Justamente cuando hay material particulado, cuando hay mucho de ese tipo de sustancias en la atmósfera, aparte de la neblina típica, se puede ver muy enrojecida la luna. Bueno, les voy a dar una pista. Tiene que ver con esto. ¿Han visto esto? Famosas ilusiones ópticas, ¿no? Estas son muy clásicas de los libros y demás. Entonces ahí la pregunta típica, le dicen a uno, bueno, ¿qué círculo naranja es más grande? Sin hacer trampa, yo sé que ustedes dicen que esto es truco, pero ¿qué círculo naranja es más grande? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo que cuando yo lo veo de frente, yo digo, o sea, yo puedo apostar plata si nunca me han dado, nunca he visto esto, y sepan que hay trucos, ¿cierto? Uno dice, no, pues es que esto es más grande. Esto es más grande. Y uno podría apostar plata y luego se queda pobre. Se da cuenta que son iguales. Este seguramente lo han conocido, ¿cierto? Este lo conoce. ¿Qué tal este? ¿Lo conocen? ¿Qué rectángulo es más grande? Ah, ojo. ¿Qué rectángulo es más grande? El A, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué ven? El rectángulo A es más grande, ¿cierto? Pero bueno, como todo tiene truco, pues uno dice, ay, no, pues son iguales. Hay que mezclar las dos cosas. Hay que mezclar las dos cosas. No pongamos rectángulos, pongamos la luna. ¿Qué luna es más grande? Esta es más grande, ¿no? Entonces uno la ve aquí por el horizonte con las montañas, lejos en el punto de, ¿cómo se llama ese punto? Donde todo parece que es el punto de fuga de la perspectiva, ¿cierto? Les dejo de tarea porque el punto de fuga no punto de fuga. Y porque los rieles del ferrocarril parece que se unen en la distancia del infinito. Tiene que ver porque las imágenes de nuestra retina son proyectadas con una especie de plano. O sea, estamos comprimiendo un espacio 3D en un espacio 2D. Entonces, ahí ocurren ese tipo de artefactos. Entonces, claro, si ustedes colocan objetos cerca al punto de fuga y también con contexto alrededor, van a ver eso. Pero miren, son iguales.
son totalmente iguales. Entonces, la próxima vez que vean una luna saliendo por el horizonte, resulta que existe la llamada ilusión lunar. La luna cerca del horizonte parece aumentar su tamaño aparente, pero es un efecto nuestro, un efecto psicológico. De hecho, hay personas donde lo ven más agrandado todavía que otras. Casi que se asustan cuando ven la luna por el horizonte. Otras que dicen, una luna cualquiera. Tengan en cuenta eso para la próxima. Si quieren ahí datearse, esto se llama la ilusión de Ebbinghaus. Así se lo inventó. Y esto se llama la ilusión de Pons, que tiene que ver con objetos cercanos a los puntos de fuga. De hecho, también eso causa que las nubes cerca del horizonte parece que sean más grandes. Y también se demora mucho más tiempo geométricamente en quitarse, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, quiero registrar la luna así bien bonita, lo más grande posible. Saco mi teléfono y lo mejor que logro es esto. Y esto es lo que realmente, si uno tiene más que el celular, esperen esto. Bueno, obviamente estamos hablando de eclipse, ¿no? Entonces esperen, digamos que algo un poquito más rojizo. Entonces, ¿qué salió mal? Pues que no tengo suficiente alcance para ver la luna. Y aparte estoy viendo la luna cerca al horizonte. Y de hecho, paradójicamente, me podrían decir cuál es el punto de la luna cuando yo la veo transcurrir o moverse por la bóveda celeste de horizonte a horizonte. ¿Cuál es el punto de mayor cercanía a nosotros? ¿Cuándo la luna es más grande? ¿Cómo lo sabe uno? Bueno, pues empecemos. De hecho, pasa algo. Tenemos la Tierra y la Luna, obviamente es nuestra escala, y por acá está Julianita. O Marianita, no sé. Marianita está viendo la luna salir por el horizonte. Entonces, ¿cómo trazaría uno la línea de visión? Pues, hágale una línea, ¿cierto? Un segmento de recta que una sus ojos con el horizonte y con la luna. Ya, o sea, no hay mucho misterio de entender por qué la luna sale por el horizonte y esa línea de visión. Resulta que Marianita vive en una Tierra que afortunadamente gira. Si no estaríamos cocinados por el Sol. Entonces, como la Tierra gira, unas horas después Marianita va a tener la luna encima de su cabeza. Y va a tener otra segunda línea de visión. La pregunta es, respecto de Marianita más temprano, cuando tenía energía y Marianita que está trasnochada, ¿qué Marianita ve la luna más grande? ¿Cuál? La trasnochada, ¿cierto? O sea, cuando la luna está, miren, encima de su cabeza. La luna más grande de la noche es cuando la tiene encima de su cabeza. Así que, para darle un más insulto a la ilusión del horizonte, es la luna más lejana. Es la luna más lejana. Y la diferencia entre esas dos líneas es más o menos un radio terrestre. Hagan el porcentaje si quieren. ¿Saben cuánto es un radio terrestre? Como 6.000, redondeen, 6.400. ¿Y cuánto es la distancia de la luna? 384. Un número. Pero si tienen los dos números, hagan la diferencia. Dividan el radio de la Tierra entre la distancia a la luna y eso les da el porcentaje que se ve más grande la luna respecto del horizonte a cuando está arriba, encima de sus cabezas. De hecho, nuevamente, entonces el mejor momento para la luna, lo más grande posible, es cuando la luna está encima de la cabeza. Y que ojalá hubiera superluna, que estuviera lo más cerca posible a la Tierra. Entonces les dejo ese datico especial. Claro, esto no está a escala, ¿no? Pues si nos ponemos a escala, está la luna y está la Tierra. Si ustedes alguna vez les han dicho los números, bueno, sí, la distancia promedio de la luna a la Tierra son 384.400 kilómetros. No me dice mucho ese número, porque yo no estoy acostumbrado a trabajar números tan grandes. Una forma de ver eso es, cojan ustedes una Tierra, un diámetro terrestre, y cuenten cuántas tierras tienen que meter hasta llegar a la luna. Se los dejo de tarea. Y les da un número más concebible a nivel de pensamiento. Entonces, estamos parados otra vez aquí en la fotografía. Entonces, estamos tratando de capturar la luna, bajamos el tiempo de exposición del celular, bajamos ahí la barrita de brillo para que se vea algo, más o menos se ve una mancha así, pero ocurre el eclipse, entonces se ve así. No se ve mucho más, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo lograr, pues al menos con mi celular, pues si no tengo nada más, pues al menos mejorar esta foto? Resulta que, ahí como les digo, la luna tiene un tamaño en el cielo muy pequeño, muy pequeño. De todo lo que yo puedo observar a mi alrededor, que son 360 grados, en mi campo de visión horizontal, ¿cierto? Que yo puedo dar una vuelta completa y mirar, o 180 grados sobre la vertical de la esfera celeste, pues la luna ocupa solo medio grado. Es muy pequeña.
tan pequeña que yo cuando levanto un dedo meñique a un brazo de distancia, la puedo cubrir por completo. Y uno se da cuenta, ahí cuando uno la compara con algo realmente pequeño, es que uno se da cuenta que la luna es una cosita de minuto a la distancia que se encuentra. Entonces, pues juguemos con eso. Si no tenemos que hacer, pues juguemos con eso. Capturemos entonces la misma imagen varias veces y hagamos la secuencia. Al menos esto es más grande. Para llenar aquí el espacio, ¿cierto? Y lo pueden agrandar un poquito o pueden colocarle más fases alrededor. O sea, el chiste no es tomar una foto en un fondo negro, porque eso lo van a lograr, así sea con el celular. Pero si ustedes son hábiles y van modificando al menos los parámetros, van a poder al menos hacer la secuencia y llenar todo ese espacio negro. Obviamente no lo llenan completo, pero al menos ya esto es material publicable. ¿Listo? Claro, si tienen alguna ayuda, úsenla. Cualquier cosa, así sean los binoculares, ahí, el coso este horrible que venden para el celular, pónganlo. O sea, cualquier aumento es ganancia para ver la luna un poquito más grande. Obviamente no es ideal, pero pues uno le toca con lo que le toca. Entonces, cualquier aumento es ganancia. Lo mejor posible pues sería acercarse aún más a la luna. Entonces ya tocaría hablar de territorio fotográfico, tocaría empezar a hablar de teleobjetivos o telescopios. Ya tocaría empezar a ver, bueno, cuáles son los requisitos para hacer ese tipo de capturas de lunar, ¿cierto? Entonces, aparte de las capturas, y recuerden que este eclipse, yo les dije que es en torno a las... ¿Qué hora se empieza el eclipse? 1 de la mañana, ¿cierto? Entonces, claro, como es a la 1 de la mañana y la fase luna llena, ¿dónde va a estar la luna? Arriba, súper arriba. Bien, bien arriba. Entonces, ojo, porque ustedes, yo los voy a ver, o sea, yo les voy a ver ese día así. Ahí mirando todos arriba. Pero acuérdense cuánto dura el eclipse. ¿Cuánto dura? 1 hora con 5 minutos. Entonces, después al minuto 25, ya están como me duele el cuello. Entonces, por favor, también, si lo van a disfrutar, cómprense una de estas. Algo que les permita estar, o tírense en el piso, no sé. O sea, ojo con el cuello porque eso es muy cansón. Eso es muy cansón estar incómodo. ¿Listo? Entonces, hay que estar cómodos también para eso. Entonces, bueno, hablemos ahora sí de los colores lunares. ¿Por qué la luna se pone roja? Y no solo roja, se pone de colores. Y hay que buscar esos colores. Entonces, ¿alguien ha visto un atardecer? ¿Visto que sí? ¿Alguien ha visto un atardecer en el mar? ¿Alguien ha visto un atardecer en el mar a 44.000 pies de altura? Bueno, 43.000, bueno, yo sí lo vi. Esto fue un vuelo que tuve a Santiago de Chile hace unos años. Y aquí, a esta enorme... ¿Saben cuántos son 43.000 pies de altura? Sí, yo sé que son unidades gringas. ¿Cuánto es más o menos? En unidades normales. ¿Cómo cuánto? Más de 10 kilómetros, ¿cierto? Más. 20 no, ¿cierto? Menos. De hecho, son 13 kilómetros, 13.100 metros de altura. Eso ya es casi en la estratosfera. No tanto, pero casi. La estratosfera empieza como en 14, 15, ¿vale? Esto es uno de los vuelos más altos que he estado en mi vida. Hay algo particular de esta foto, si se dan cuenta. Esta foto fue tomada con mi celular y mi celular no curva las imágenes. El teléfono no curva las fotos. ¿Tienen que eso no está derecho? Eso no está derecho. Miren, de aquí hasta acá. Se ve como una... 13 kilómetros de altura en un atardecer sobre el Océano Pacífico, esa es la costa pacífica peruana. Ustedes ven la curvatura de la Tierra un poquito. Tampoco hay que decir que vimos un poquito. Pero noten los colores. Los colores, ¿cierto? Todos los que han visto un atardecer seguramente parados en la playa han visto los rojos intensos del horizonte, seguidos por los naranjas, amarillos, luego empiezan a cambiarse como a unos colores más magenta, azulados, y luego un azul muy profundo, un azul muy oscuro, ¿cierto? Este es como el último atardecer posible, ¿vale? Vamos a comparar esto con una fotografía del eclipse, del último eclipse, que saqué en Bogotá el 15 de mayo del año 22, que están los parámetros si les interesan. Entonces, esta fotografía tiene algo especial. Bueno, obviamente la luna no se ha terminado de oscurecer, y es unos minutos antes de que empiece la totalidad, pero si ustedes se fijan, así con buen ojo, obviamente todavía le pega el sol acá, ¿cierto?
y aquí empezamos a ver como un gradiente de colores, un degradé de colores. Obviamente, pues para verlos mejor hay que darle un poquito como de ayuda a la foto. Ahí se ve la ayuda. ¿Qué vemos ahí? Colores. ¿Listo? Pero no es el rojo típico, porque estos dicen, sí, la luna sangra, la luna llena, la luna roja, bla, 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 pero se les olvidan que mientras la luna pasa por el limbo, la luz del sol pasa por el limbo de la Tierra, se contamina, voy a decir, o se degrada por la atmósfera terrestre. Esa luz solar que es de color blanca, ¿cierto? La luz del sol es blanca, o sea que contiene todos los colores del arco iris, se empieza a filtrar por las distintas capas atmosféricas. Entonces, ustedes ven primero la azul profunda, luego empiezan lentamente a bajar, a bajar, a bajar. Empiezan a ver aquí como unos colores magentosos hacia azulados y luego ya ven las capas del atardecer. Entonces, en esencia, ¿qué es un eclipse lunar? Es cuando la luna se interpone, ¿sí, no?, en la sombra de la Tierra, se mete en la sombra de la Tierra, pero no solamente eso, sino queda débilmente iluminada por los atardeceres del planeta Tierra. Esa es la respuesta de los colores lunares. Si tienen buen ojo, en una fotografía un poquito más detallada, pueden exagerar esos colores. ¿Listo? Aquí hay un azul profundo, violetas, magentas, hasta los rojos. Por aquí empiezan los amarillos, ¿verdad? Resulta que empezamos a ver capas de la atmósfera terrestre. Entonces, la capa más cercana a la Tierra, ¿cómo se llama? La más pegadita a la que respiramos, donde vivimos. ¿Cómo se llama este gas que está aquí encima de nosotros? Aquí. ¿Cómo se llama? A ver, palabras griegas. La palabra griega para cerca o pegado, tropo se llama. Entonces, la troposfera, la troposfera, ¿cierto? Entonces, la troposfera terrestre. Luego, por encima hay una capa estratificada, que es un estrato, ¿no? ¿Cómo se llama? La estratosfera. Entonces, ¿qué pasa? En la estratosfera hay algo particular. Esta es la troposfera. La estratosfera es la parte más densa de la atmósfera, la que tiene pues mayor concentración de nitrógeno y oxígeno. Pero si salimos de la troposfera, más o menos por aquí entre los 20 y 50 kilómetros de altura, en la estratosfera, ya metidos bien en la estratosfera, por ahí hay una capa bien especial. Una capa bien especial. Y esa capa es bonita porque hay un gas que nos protege y que pues nos permite vivir aquí en la superficie terrestre. ¿Cómo se llama ese gas? Muy famoso. El O3, ¿no? ¿Cuál es el O3? El ozono. El gas ozono es un gas un poco particular. No sé si alguna vez alguien ha respirado ozono. Son cosas muy particulares, ¿no? En un laboratorio de química hicimos ozono y por si les da la curiosidad, huele dulce. Bueno, cosas aparte. El gas ozono es muy particular porque le encanta el ultravioleta. O sea, el gas ozono tiene justo la banda, o como digamos, la energía de enlace justo para que un ultravioleta le pegue y lo rompa, forme O2 y un O por ahí solito y se vuelva a recombinar y sigue el ciclo, ¿no? Pues ese es el chiste del ozono, que amortigua la luz ultravioleta que viene del sol, sobre todo la ultravioleta dura, la ultravioleta que nos mataría directamente. Pero si uno busca, y google eso también queda de tarea, búsquense cuál es el espectro de absorción en colores o en espectro, en longitud de onda del gas ozono. Y resulta que el gas ozono es muy particular porque se come el ultravioleta. Cuando pasa la luz visible, la luz que podemos ver es transparente, excepto cuando pasamos al rojo. El gas ozono también le gusta el rojo, y le gusta mucho, entonces también se come el rojo, menos obviamente que la atmósfera, pero también se come el rojo. Entonces, ¿qué pasa cuando una luz blanca le quito el rojo? ¿Qué queda? Luz blanca menos rojo. Queda azul violeta. Esta manchita violeta que estamos viendo aquí, les presento la capa de ozono de la Tierra. ¿Listo? Entonces, ya saben qué apuntar. Intentemos ver las fases del eclipse, intentemos pues hacer alguna composición del eclipse y demos algunos tips para eso. Primer tips, así, tips básicos para fotografiar el eclipse lunar en 5 minutos. Entonces, guía práctica para capturar. ¿Qué tenemos que hacer? Planificación. Párense bien donde tienen que estar ubicados. De la noche del 13 de marzo a la noche del 14, con una duración de 1 hora y 5 minutos. ¿Dónde debemos hacernos? Lejos de Bogotá. Les digo, lejos de Bogotá. O sea, pues aquí se puede, pero es que ayuda en la fase de la totalidad del eclipse, como
la luna va a desaparecer el brillo, hágase en un sitio oscuro. Y la experiencia, les digo, es una locura. O sea, el pasar, si alguna vez han estado en un sitio oscuro con luna, Tatacoa, no sé si ese día con Tatacoa tuvieron luna, ¿no? No tuvieron nada, yo sé. Bueno, tuvieron agua, bueno. Busquen, digamos, si ustedes han hecho ese ejercicio o algún viaje que han tenido y han tenido la luna llena visible en un sitio oscuro, eso es prácticamente un bombillo alumbrando. Ustedes pueden hasta leer de noche con la luna llena. Claro, esta va a ser una mini luna, así que pues no va a brillar tantísimo, bueno, sí brilla como una luna llena casi normal, pero lo interesante es cuando ocurre el eclipse. En un sitio oscuro, cuando ocurre el eclipse, el cambio del cielo es una cosa loquísima. Entonces ven el disco, la luna roja con fondo de estrellas, parece la verdad el fin del mundo. Entonces, de hecho, por eso nuestros ancestros les temían a los eclipses. Entonces también, obviamente, donde van a mirar, por favor, eviten obstáculos. Piensen dónde van a estar parados para que cuando ya estén durante el eclipse y están ahí con sus cámaras o sus trípodes o lo que sea, pues no se les atrae por ahí un árbol, el edificio del vecino. Entonces, tengan en cuenta el movimiento de la luna en el cielo. Entonces, va a ir de oriente a occidente, trazando ese círculo en el cielo. Así que, fíjense, con las aplicaciones, pueden usar aplicaciones para el celular para darse cuenta de la trayectoria de la luna y por favor no atravesarle un árbol o algo, pues, no sé, como recomendación general. ¿Qué necesito? ¿O qué se recomienda? Pues ojalá tuviera una cámara, ya sea DSLR, mirrorless, una compacta, si tiene una cámara por allá de la mamá de hace 20 años que tenía un poquito de zoom. Eso ayuda, todo sirve. O sea, entre más aumento haga, mejor para capturar los detalles del eclipse. Si ya se meten al territorio de cámara dedicada, pues al menos unos 200 milímetros, pues para que al menos ver la lunita como con algún detalle, ¿cierto? Por favor, si tienen eso, y si ya empiezan a hacer zoom o tienen una cámara compacta o algo que medio les permita hacer aumento, así sea el cacharrito este del celular, pilas, trípodes, al menos cualquier cosa. Bueno, no tiene que ser muy fancy el trípode. Mi primer trípode fue un libro, pero funcionó. O sea, cualquier cosa que les permita tener estabilidad. Estabilidad. ¿Listo? Y si tienen, pues, un disparador remoto, pues para darle de lejos a la cámara, no lo vayan a tocar, porque durante el eclipse las exposiciones suben mucho, toca exponer hartos segundos para que se vea la zona roja bien detallada, entonces hay que subir la cantidad de luz. O si puedes poner el temporizador a la toma y ya, para que no vayan a mover nada. ¿Listo? Configuren la cámara. Recomendaciones, así generales. Configuración de cámara. Full modo manual, o sea, nada de modo luna, modo foto automática, nada de eso. El eclipse es un momento donde van a haber cambios dramáticos de luminosidad. Entonces, claro, al principio, durante las fases brillantes y las fases parciales, pues ojalá utilice ISOs o tiempos de exposición, pues corticos, ¿no? Pues para mantener la luna que se vea bien, que no se vea quemada y no se vea blanca, que se vea algún detallito en los mares lunares. Ya cuando pase a la fase oscura, que ya no veo nada de la luna directamente, o se oscureció, ya toca subir el ISO un poquito. No le tengan miedo al ISO, que es subir la sensibilidad, que es subir la ampliación de la foto para que medio se vea. Apertura más o menos por ahí entre F8 y F11. Si se puede, eso ya es un asterisco gigante y es que aquí depende lo que tengan. Esto no aplica para celulares, ahí no hay apertura que puedan cambiar. Y cuando dicen velocidad de obturación o duración de foto, pues es ajustable, les toca ir cambiando según pues las fases vayan pasando. Aquí no hay un dato único, aquí les toca ir cuadrando ahí para que la luna se vea. Y seguir subiendo la cantidad de luz que ingresa al teléfono o a la cámara o lo que sea, ¿listo? Y es como cambiando esa parte. También pilas con el enfoque, porque pues toca usar enfoque manual, así de que el lentecito haga y el solito enfoque no es bueno, sobre todo con la luna, y más con la luna eclipsada. Se nos puede perder fácilmente el enfoque, entonces quitamos todo eso, enfocamos manualmente, movemos lo que tenga que mover uno físicamente, y en lo personal es mejor utilizar la ampliación en vivo, o sea que yo puedo hacerle zoom ahí a la cámara fotográfica, hacerle el zoom digital, pues para que verifique que efectivamente sea nítido y que no mientras me haya ido a comer algo o algo, el hermanito o algo lo haya pegado a la cámara y no lo hayan desenfocado, porque ha pasado. Entonces, sería interesante incluir elementos del paisaje, ¿no? Pues, si no tengo tanto aumento de pronto, nuevamente como con el celular, entonces ahí sí uno dice, ay, sería bueno como atravesarle ese árbol, como por hacer algo diferente. Si no tengo tanto aumento para el eclipse sin gran detalle, pues al menos métanle un paisaje, ¿no? Al menos atraviesenle por ahí, no sé, una persona, por allá,
lejos, agarrando el eclipse, no sé, sean creativos también. Por ejemplo, pueden usar la regla de los tercios, ¿no? ¿Saben cuál es la regla de los tercios? Con una imagen partanla así en 2 y 2, formando 9 cuadritos, y cada uno de estos 4 cuadraditos, que se llaman los puntos como fuertes de la imagen, pueden colocar la luna en alguno de esos 4 punticos, y les da una composición un poco más llamativa. Y por último, pues, tome muchas fotos. O sea, si hay luna, pues obviamente va a haber luna antes del eclipse, el día 11, el día 12, el día 13, justo antes del eclipse, pues, haga fotos de la luna, pruebe el enfoque, pruebe a que todo se quede quieto, pruebe a que la batería esté cargada, por favor. Porque pues, revise y ajuste la configuración de cada toma. Por ejemplo, miren qué pasa si la luna se le atraviesa una nube, pues toca ajustar la exposición. ¿Qué pasa si, no sé, resulta que ya empieza a verse más de día? Porque claro, antes del eclipse va a ser la luna de día. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tomar fotos de la luna de día versus de noche? Cosas de ese estilo. Y por último, pues seguridad. Como ya no, pues si se van a ir sobre todo al altiplano cundiboyacense, por favor abríguense. Yo sé que hay experiencia de Sesquilé, así que ya saben, hay que abrigarse y sobre todo como va a estar a altas horas de la noche, ¿no? Va a ser frío. Lleve baterías y tarjetas adicionales. Uno nunca sabe. Ay, se me quedó la tarjeta de memoria en la casa. Puede pasar. ¿Listo? Use una linternita con luz roja. Es mejor. Si ya estamos en zona de oscuridad, estamos con el eclipse, pues no prendamos el celular ahí como, ay, se me cayó un tornillo. No, pues toca con una luz rojita más suave. ¿Listo? Y ya después, ¿qué hacemos después con las fotos? Pues bueno, pues ajustemos cositas. Si ustedes ya han hecho fotos en Instagram, pues ya saben ajustar balances de blancos, contrastes, nitidez, ¿cierto? Es mover barritas. No es mucho misterio tampoco. Pero una consideración adicional sería, bueno, si tienen suficiente equipo y tenemos suficiente aumento para realmente detallar el eclipse, sería interesante utilizar cosas como el apilado fotográfico, que es sumar fotos del mismo sujeto para mejorar sus detalles. Entonces ahí les comento rápidamente una trayectoria rápida de observación lunar. Mi primer eclipse fue este. No se ve la fecha completa, dice 2014. Y de hecho os digo que fue mi primer eclipse porque 2 horas después de esto ocurrió el eclipse. Pero no hubo eclipse. Bueno, sí hubo eclipse. Llegaron unas nubes hermosas que no me permitieron ver el eclipse. Entonces este fue entre comillas mi primer intento de eclipse. Este fue con una cámara compacta. ¿Cierto? Esas camaritas que uno tiene por ahí guardadas en un cajón y que hace un poquito de zoom. Así como, ya. Esto hacía 17x de zoom. Y esto era todo lo que se vio. Pero pues eso ayuda, al menos se ven los mares, se identifican los mares. Mi primer, entre comillas, eclipse de verdad, o sea, que uno dice, no, esto sí es un eclipse. ¿Cuál es la definición de eclipse? Algo que se atraviesa delante de algo, ¿no? ¿Cierto? Pues técnicamente aquí vivimos eclipsados entre nubes. Pero bueno, mi primer eclipse astronómico, hablando, fue este día. Sebastián lo conoce. ¿Dónde queda esto? ¿Sabes este edificio? Bueno, aquí dice. Es el claustro de San Agustín. Un 9 de mayo del 2016 vimos este eclipse. ¿Qué es eso? Es un planeta delante del Sol. Es como un eclipse en miniatura. Es chistoso que mi primer eclipse no haya sido los comunes. O sea, es el tránsito de Mercurio delante del Sol, que lo vimos ahí entre comillas, porque ¿sabes que ese día estuvo súper nublado? Pero ahí medio se vio. Y hay una manchita del Sol por ahí. Luego llegó el segundo eclipse. Este sí fue de verdad. Este sí ya es eclipse típico. Eclipse de luna. Y este sí se vio. Entonces, esto es con las técnicas que le digo. Esto ya es sumando fotos. No es una sola foto, son sumando fotos. Apilado de fotos. Y fíjense que en esos eclipses uno le apunta, no a la totalidad roja ya, porque uno dice, sí, el eclipse de la foto es roja, pero ¿qué es esto? Fase iluminada, fase como atmósfera, ¿no? Colores de la atmósfera. Miren aquí lo que les decía la capa de ozono, por acá, y luego ya transiciona a la luna roja. A mí me encanta ver esto. Siempre en los eclipses me encanta intentar buscar esto. Buscar algo que me permita ver esa transición. Porque dependiendo cómo sea la configuración del eclipse, uno puede correlacionar esta sombra con la parte geográfica del mundo donde ocurrió. O sea, ¿dónde era este atardecer? Y la gente que estaba mirando hacia arriba, pues vio, entre comillas, esto obviamente muy, muy reducido. Entonces, un segundo eclipse ocurrió.
Bueno, este es chiquito, ¿no? Este sí era chistoso porque el sol estaba en mínimo solar y no había ni una mancha solar. Y solo había una bolita ahí en medio. De hecho, hasta quedó mal tomado porque quedó cortado. Pero bueno, un segundo eclipse. Un tercer eclipse. Miren, este es un eclipse penumbral. Esto es lo que ocurre más o menos si la luna no se mete en la zona oscura. Es un leve oscurecimiento. Es que ni a simple vista se ve. Es una cosita ahí, una manchita de nada. ¿Listo? Otro eclipse. Otro de luna. Y ahí sí se ven más los colorcitos. Ya se ven estrellas al fondo. ¿Ves? Fases del eclipse. Este otro es particular. Este ya fue el último que vimos hace 3 años. Y esta imagen es curiosa. No, tiene que ver con el eclipse, pero no es el eclipse. Esto fue unas horas antes del eclipse. Está la luna llena que vimos. Y lo interesante es que no sé si alguna vez han visto esas nubes como delgaditas que le pasan delante de la luna. Y parece que se abrieran como colores, como si fuera un arco iris. Bueno, aquí se exageran los colores. Y miren que sí es un arco iris. Azul, verde, amarillo, rojo. Se ve un arco iris en la luna como tal. Y este ya fue el eclipse como tal. Este ya es el eclipse. Entonces ya este es el eclipse del 22. Fase roja, fase parcial, fase iluminada. Pero de esta imagen me gustó hacer algo diferente. Y es que en el eclipse, ¿qué es lo que ocurre, no? El eclipse de luna. La sombra de la Tierra es la que se come a la luna. Entonces es la sombra de la Tierra la que se come a la luna. ¿Cierto que sí? Ahí vemos la diferencia de tamaño entre la Tierra y la Luna con asterisco. No es necesariamente la diferencia exacta. Entonces, último eclipse que se vio de Luna, obviamente no estamos hablando del solar, el eclipse de ese día fatídico, o no tan fatídico porque sí se vio, de septiembre, pero si es que en agosto, septiembre del año pasado. ¿Listo? Entonces, eclipses que vienen, pues hagamos la lista. 14 de marzo del 25, o sea, el de un mes, lunar total. Mira la diferencia horaria. De marzo a septiembre, ¿cuántos meses hay? ¿Marzo qué mes es? Mes 3. ¿Y septiembre qué mes es? ¿Cuál es la diferencia? 6 meses. Listo. Y de septiembre otra vez a marzo, otros 6 meses, ¿cierto? Luego de este marzo al otro por allá. Bueno, esos son los lunares que vienen, ¿no? Porque ahí vienen unos solares ahí entre medio que no aparecen en la lista. Pero, como les decía yo en la configuración orbital de la Luna y la Tierra, es que los eclipses ocurren cada 6 meses en 2 temporadas, que es cuando los nodos miran para el Sol, porque miran en un punto y luego ya pues Sol y Luna se mueven alrededor del Sol, ¿cierto? Pero Tierra y Luna se mueven alrededor del Sol, ya se desalinean esos nodos hasta 6 meses después. Ahí se vuelven a alinear y otras pueden volver a ocurrir eclipses. De hecho, es muy seguro que ocurra un eclipse. Son temporadas. Entonces, miren, si no la pueden con el de marzo, viene otro en septiembre. Aquí va a verse un poquito raro, después les adelanto, pero pues, ahí como que más o menos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Espero que me sigan en esto. Yo sé que ustedes ya son mayores, ya son grandes. Entonces, ¿qué tiene que ver la sombra de la luna y la escalera cósmica? ¿Han escuchado la escalera cósmica? ¿No? ¿Saben ustedes cómo sabemos o cómo el ser humano sabe que, por ejemplo, vimos una supernova en Messier 101, una galaxia que se encuentra a 56 millones de años luz? ¿Y uno cómo sabe, diablos, que eso está a 56 millones de años luz? Porque alguien tuvo que medirlo. Las medidas astronómicas se hacen como estaqueando legos o juntando legos. Tomamos medidas pequeñas y a partir de esas medidas pequeñas locales hacemos medidas cada vez más y más y más grandes. Primera medida que vamos a hacer. Peligro, de una vez les aviso, no se van a enloquecer. Vienen matemáticas, pero de bachillerato, ¿listo? Todo bien. No voy a ponerme aquí loco. Primer registro que vamos a hacer. Eclipse total de luna. ¿Qué vamos a hacer con el eclipse total de luna? Pues píntele un círculo. ¿Qué es eso? La proporción de la sombra de la Tierra, ¿cierto? Aquí no tienen que ponerse muy sofisticados. Cojan una regla y miden esto. Y cogen una regla y miden esto. Bueno, yo lo hice con el computador, es más fácil. Esto mide 500 y pico píxeles y esto mide 200. Calculadora rápido. ¿Cuánto es esto entre esto? ¿Cuánto es este número entre este número? 2.66. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Todos saben restar. 200,66. Anótenlo, pues escríbanlo.
Escríbaselo en la cabeza, 2,66. ¿Listo? Entonces, necesitamos 3 medidas especiales. 3 medidas, ¿vale? Primera medida. Esta sí es viejísima. ¿Cuánto mide la Tierra? Sin saberlo, sin Google. ¿Cuánto mide la Tierra? ¿Cómo saben cuánto mide la Tierra? ¿Cómo sabe uno cuánto mide la Tierra? ¿Tenemos una cinta métrica para medir la Tierra? Yo creo que no. Pero hace 2000 años, ya Aristarco de Samos, Eratóstenes, perdón, de Eratóstenes de Alejandría ya nos dio la respuesta. Pille, busque un sitio en la Tierra donde ocurra algo llamado el día sin sombra. ¿Has escuchado el día sin sombra? ¿Qué tiene especial ese día? Pues que el sol está exactamente encima de uno. O sea que si uno estuviera mirando un pozo de agua, como es la historia de Eratóstenes, le contaron pues la historia, en un sitio que se llama Siena, Egipto, ahorita no se llama Siena, se llama Asuán. Entonces allá habían pozos de agua que le contaban el chisme que en un día especial, que era el día del solsticio, casualmente, por allá al fondo del pozo se veía el resplandor del sol. Y él decía, ay, tan chévere, pues vamos a mirar en Alejandría, que estaba mucho más al norte. Y allá no ocurría, allá no veía la sombra, el reflejo del pozo, el mediodía del día más largo, ese día no aparecía nada. Entonces él pensó y dijo, oiga, raro eso. Resulta que, literalmente poniendo un palo en el piso, un poste que llaman ahí, o un gnomón, así de forma muy técnica, un poste, un palo en el piso, bien alineado con el eje de la Tierra, aquí, un gnomón. Entonces uno puede decir, pille, la sombra que proyecta ese gnomón, uno puede medirle ese angulito, un angulito acá. Si uno es inteligente y hace la geometría de esto, uno dice, pille que ese angulito que uno mide ahí en el gnomón es realmente el ángulo que me separa a mí, por ejemplo, del ecuador de la Tierra o del sitio que esté ocurriendo ese fenómeno. En el sitio en que esté ocurriendo ese fenómeno, del mediodía cenital, aquí la diferencia en grados de latitud va a ser igual a lo que yo mido aquí con el gnomón. La sombra, el ángulo de la sombra. Y uno dice, ay, claro, pero es que a él le dio 7.2 grados. ¿Y cuánto es la circunferencia completa? 360, ¿cierto? Otra calculadora rápido. 360 partido 7.2. 50, da exactamente 50. O sea que esto es un 50avo de la Tierra, de la circunferencia de la Tierra. Así que solamente ahora tengo que saber cuánto es de aquí hasta acá en kilómetros o en burros, no sé. ¿Qué usaban los griegos? Estadios. Bueno, pues en estadios. Entonces mando a alguien a medir esa distancia. Bueno, eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero lo hizo Eratóstenes y sacó que eran 800 kilómetros modernos, ¿no? Realmente eran como 5.000 estadios en los tiempos griegos. Bueno, ¿qué es un estadio? No me preguntes. Entonces, 800 kilómetros. Si 800 kilómetros es un 50avo de la circunferencia, ¿cuánto mide la Tierra en perímetro? 800 por 50 a 40.000 kilómetros. ¿Listo? Haciéndolo bien, haciéndolo moderno, pues nos da 40.030. Ay, con casi el errorcito de 30. Así que ya saben llegar de aquí a aquí, ¿no? ¿Cómo llego de perímetro a radio? 2 piernas. No tiene mucho misterio. Dividido entre 2 pi, ¿cierto? Y ya. Da el radio de la Tierra. Entonces, segunda medida y segundo concepto. ¿Qué está más lejos? ¿El Sol o la Luna? Es una pregunta que no sabemos. Pilas, no sabemos. Somos un griego, no sabemos. Entonces, ¿uno qué hace? Ah, pues obviamente uno espera la luna creciente, ¿no? ¿No es lo que todo el mundo hace? Espere una luna cuarto creciente. Tiene que ser la luna más cuarto creciente posible. O sea, exactamente cuarto creciente. ¿Y para qué cuarto creciente? Porque en luna cuarto creciente ustedes pueden hacerse este artificio. ¿Qué es este artificio? Pues tienen la Tierra, tienen el Sol. ¿Quién sabe dónde? No sabemos cuánto distancia está el Sol. Y tenemos la luna cuarto creciente. ¿Qué tiene particular la luna cuarto creciente? Pues que como forma un cuarto, ¿cierto? Porque la luna del Sol está dando directo y la línea de visión con la Tierra es esto, pues esto de acá es un, ¿qué? Un ángulo recto, ¿no? Pues es un ángulo recto. Eso es un ángulo recto. ¿Y cómo es un ángulo recto? Esto se vuelve un triángulo rectángulo. Y pues los triángulos rectángulos son muy bonitos. Porque no pongo un triángulo rectángulo, ya, o sea, ya, solucionado todo. Ahora toca hacer una medida adicional. ¿Cuál es el ángulo que separa el Sol y la Luna?
en cuarto creciente. Esa es difícil, esa no es trivial, ¿no? Esa toca hacerla bien. ¿Cómo lo haría uno? Pues busca el sol, así cojo el telescopio, por ejemplo. Pues cojo el telescopio que tienen ustedes. ¡Pum! Póngale no sé, un círculo de demarcación, algo que le diga la diferencia entre en grados. Apunten al sol con filtro. ¡Pum! Dejan el sol en el medio. Hacen la marquita en la línea ahí. Luego quitan el filtro después de quitar mirar el sol, ¿cierto? Y luego la apuntan a la luna cuarto creciente. Tiene que ser la luna más cuarto creciente posible. Le queda de tarea como uno sabe que es efectivamente cuarto creciente, sin usar aplicaciones. Hay formas geométricas de saber. Y miden el ángulo. Miden el ángulo que separa el sol y la luna. Ese ángulo es muy cercano a 90 grados. No puede ser 90 grados. Si no, esto no sería un triángulo rectángulo. ¿Cierto? O sea, si sea 90 más 90, pues esto ya no existe. ¿Cierto? No sería. Entonces es muy cercano a 90 grados. De hecho, la medida exacta es esto. Es el dato moderno. Este dato lo midió Aristarco de Samos. Y no le dio ese dato. O sea, resulta que por el hecho de que este ángulo sea tan cercano a 90, los errores aquí son una cosa impresionante. Si ustedes le suben un decimal, el sol se les va para otro lado. Pero bueno, es suficiente para decir, pillen, si ustedes pueden medir este ángulo y saben que es luna cuarta creciente y forman ese triangulito, pueden hacer el siguiente artificio. Distancia luna, distancia sol. ¿Qué sacan ahí? Pues un coseno. El coseno del ángulo es distancia luna sobre distancia sol. Ya. ¿Y qué sacan? Pues que hagan el coseno a ese número, les da este número. ¿Y qué es este número? La proporción entre la distancia a la luna y la distancia al sol. Bueno, el chiste será como al revés, ¿no? Pues viene la vuelta, en la inverso. Entonces el inverso les da 392. O sea que esta distancia es 392 veces más grande que esta distancia. Aún no sabemos qué tan distantes están. Lo único que sabemos es que el sol está lejos. Así se sabe que el sol está lejos. Otro dato adicional que vamos a necesitar. Esto. Este es el eclipse que vi en México. Eclipse total. ¿Qué tiene de particular el eclipse total? Sol y luna se encuentran en el cielo y se tapan casi perfectamente, por no decir perfectamente. ¿Eso qué implica? Que el tamaño de la luna en el cielo y el tamaño del sol en el cielo son iguales, o prácticamente iguales. Yo les dije hace un rato que era medio grado, ¿cierto? Medio gradito de esos, ¿cierto? Medio gradito. Entonces sol y luna, medio gradito. O sea que, como tiene medio gradito el sol y la luna, o sea que son iguales en el cielo, la proporción entre la distancia entre el sol y la luna es igual a la proporción entre sus tamaños. El sol está 392 veces más lejos de la Tierra que la luna, pero es 392 veces más grande que la luna, físicamente. Aún no sabemos ni kilómetros ni nada de eso. Ahora sí veamos la sombra del eclipse. ¿Cómo es la configuración de la sombra del eclipse? Hagamos un artifundio aquí matemático, es un dibujito muy pendejo. Vemos el sol, la luna, la Tierra. Ya, ¿cierto? Aquí está la luna en el eclipse. ¿Y qué pasa? Pues ahí pintamos. Este es el radio del sol. Este es el radio de la Tierra. Y este es el radio de la sombra del eclipse. ¿Cierto? Porque es justamente la que proyecta la Tierra. Y fíjense que esto forma, bueno, si lo ven en 3 dimensiones, esto es un cono. ¿Cierto? Eso es un cono. Y uno dice, listo. Si eso es un cono, mira algo interesante. Esta, de la Tierra al Sol, del Sol a la Tierra, aquí forma un triangulito. Y aquí forma otro triangulito. Y esta es la distancia al Sol. Y esta es la distancia a la Luna. ¿Cierto? No está ahí nada raro. Miren que estos dos triangulitos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? ¿Por qué qué? Pues comparten la misma, ¿cierto? Y el ángulo, pues, esto es recto, ¿cierto? Son triángulos semejantes. Argumenten por qué son semejantes. O sea que, como son ángulos semejantes, triángulos semejantes, yo puedo hacer la siguiente expresión. ¿Cuánto es el alto de este triángulo? ¿Qué es este cachito? Pues el radio del Sol menos el radio de la Tierra. ¿Eso es proporcional a qué? Al lado largo del triángulo, ¿cierto? O sea, al otro también, porque son semejantes, son proporcionales. Entonces, este cachito es proporcional a este cachito.
este cachito es radio del Sol menos radio de la Tierra. Y eso es proporcional a este cachito. ¿Y este cachito qué es? El radio de la Tierra menos el radio de la sombra proyectada en la Luna. Esa proporción. Y eso es proporcional al lado largo de estos dos triángulos, ¿no? Entonces, este lado es la distancia al Sol y este lado es la distancia a la Luna. Y por lo que vimos del eclipse total de Sol, eso también es igual a la proporción entre los radios del Sol y la Luna. Les dejo para que tomen foto, no me voy a extender en esto. Es simplemente hacer ahí un poquito de álgebra. Igual en esto, pasen este abajo, hagan aquí un cruce, pasen este arriba, dividan aquí, entonces este sobre este da 1, este sobre este da este sobre este da este sobre este da esto, pasen este positivo acá, pasen este negativo allá, les da esto, y esto es interesante porque aquí dice radio de la sombra sobre radio de la luna, y ese número ya lo teníamos. ¿Cuánto era? El tamaño de la sombra respecto al tamaño de la luna, 2,6. 2,6, ahí redondeando, ¿no? O sea que esto da 2,6. Más 1, pues 3,6. Porque hay un 1 por ahí metido. Y a la derecha, ¿qué nos queda? El radio de la Tierra sobre el radio de la Luna más el radio de la Tierra más el radio del Sol. Hay que organizar esto un poquito. Entonces hay que hagamos un factor común. Bueno, radio de la Tierra sobre radio lunar. Entonces da 1 más esto. Hagan ahí si quieren el cálculo, la expresión. Van a dar cuenta que es verdad. Y aquí lo interesante, porque la proporción entre el radio de la Luna y el radio del Sol la conocemos también. La vimos hace un rato. Y esto es 1 más esa proporción. O sea que eso es 1. Eso es 1. Esto es un decimal por allá lejos. O sea que, macheteando ahí un poco más la cosa, ustedes pueden decir que 3,6 veces es más grande el radio de la Tierra que el radio de la Luna. ¿Cuánto medía la Tierra? 6.371 kilómetros. Así que la Luna mide 1.769 kilómetros. ¿Cierto? Pues sí, eso es lo que nos está diciendo, pues, puros triangulitos, no hay que hacer nada raro. Solo es medio grado en la Luna. Así que la pregunta es, si mide medio grado la Luna, si mide medio grado en el cielo y mide 1.769 kilómetros de radio, ¿cuál es la distancia a la Luna? ¿Cuál es la distancia al Sol? Eso les queda tarea. Yo no se los voy a decir. ¿A qué distancia está la Luna? Si estos son 1.769 y obviamente es medio grado, estoy viendo la mitad de la proyección. ¿Listo? Y con ese dato de medio grado, el tamaño de la Luna en el cielo, quiero que reflexionemos por un minuto. Una última cosa. Y es lo siguiente. Una anécdota muy famosa de Neil Armstrong. De repente noté que aquella pequeña y bella canica azul era la Tierra. Levanté mi dedo, cerré un ojo y me percaté que cubría toda la Tierra. No me sentí gigante, me sentí muy, muy pequeño. La Luna, vista desde la Tierra, mide medio grado. ¿Cuánto mide la Tierra visto desde la Luna? 3, casi 4 veces más grande. Casi ¿cuánto es? 2 grados. 2 grados completos. Un dedo meñique les puede tapar la Luna desde la Tierra, pero un dedo meñique no les alcanza para tapar la Tierra desde la Luna. Les toca usar el pulgar. Por eso levantó el pulgar y levantó su dedo, para tapar la Tierra. Y ahora sí, fin. Muchas gracias. Preguntas. ¿Cómo? Ah, sí. Preguntas. Clarísimo como el agua. Les hagamos quiz. Que les hagamos quiz.